y quiero compartir allí unos versículos de la palabra del Señor en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28 en adelante. 28 y 29 y 30. Vamos a darle lectura en el nombre del Señor. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Amén. Saben que en esta noche quiero hablarles acerca de la responsabilidad que tenemos que asumir como iglesia del Señor. La iglesia del Señor, que está sobre toda la tierra, tiene que asumir una responsabilidad. Los versículos que acabamos de leer habla acerca de un derramamiento del Espíritu sin precedente. Si bien ya han habido en diferentes partes del mundo diversas clases de manifestaciones y derramamientos del Espíritu, también lo hubo allá por el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, pero sin embargo este es un nuevo tiempo para la iglesia que se viene. Y ante este nuevo tiempo y ante las diferentes circunstancias que el mundo está enfrentando, las naciones están enfrentando, Dios tiene una palabra para la iglesia. Y esa palabra es de que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que asumir una responsabilidad que tenemos delante de Dios y delante de los que nos miran y nos ven. Así que, ¿saben por qué? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos que asumir? Porque según el mismo libro de Joel, en el capítulo 2, verso 17, dice lo siguiente la palabra de Dios: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Cuando nosotros nos ponemos a meditar en esta parte de la palabra de Joel, y también nos vamos al Nuevo Testamento, encontramos de que la primera responsabilidad que tiene que asumir la iglesia, que la iglesia es una iglesia sacerdotal. La iglesia es una iglesia sacerdotal. Antiguamente había una familia de lo cual venía la línea sacerdotal, lo cual era de la línea de Aarón. Eso era en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros vemos en el Nuevo Testamento que la cosa cambió. Antes ciertas personas estaban elegidas para llevar a cabo ese oficio de sacerdote. Y en esa oportunidad, Dios, hablando a través del profeta Joel, les decía que entre el pórtico y el altar, debían de llorar los sacerdotes ministros del Señor. Ahora, en ese tiempo era para una clase de personas. Eran los elegidos o los que venían de la línea sacerdotal, como dije anteriormente, de la línea de Aarón.
Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la Biblia nos enseña que a partir de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, todos nosotros, los que hemos creído en Él, somos sacerdotes ante Dios. Y entonces, la iglesia tiene que ser consciente de que la iglesia es una iglesia sacerdotal. Y justamente, como iglesia sacerdotal, tiene que haber una entrega de parte de la iglesia, tiene que haber un quebranto de parte de la iglesia entre el pórtico y el altar. ¿Por qué entre el pórtico y el altar? Porque en el pórtico era donde llegaba la gente y en el altar era donde se manifestaba Dios con su presencia. Allí llegaban solamente los sacerdotes, pero la gente antes quedaba a un lado. Con la muerte del Señor Jesucristo eso cambió. Ahora todos pueden entrar al altar, porque al ser todos sacerdotes, todos tenemos entrada al altar. Y Dios está pidiendo de que la iglesia desempeñe el papel sacerdotal como iglesia y cumpla la función, haga la función que tiene que llevar a cabo, que es nada más y nada menos que interceder entre Dios y la gente que está sufriendo dolor, ante la gente que está padeciendo necesidad, ante la gente que se está muriendo sin Cristo, ante la gente que está padeciendo diferentes clases de dolores como consecuencia del pecado. Entonces, dice la Biblia de que nosotros como sacerdotes de Dios debemos acudir y llorar y gemir. Esto es intercesión, interceder por los perdidos y por los alejados de Dios. En el libro de Oseas yo hablé acerca de la compasión de Dios con Efraín. Efraín era de la línea de los descendientes de José, de los descendientes de Jacob. Ellos se habían separado de Dios y Dios no traía juicio sobre las naciones, porque decía Dios allí en el libro de Oseas, porque habían descendientes de Efraín que también estaban allí en el medio, y por amor a ellos, por compasión a ellos, Él no enviaba castigo a esas naciones. ¿Saben ustedes que la iglesia, aparte de ser una iglesia sacerdotal, la iglesia es una iglesia apostólica? Cuando hablo de apostolado, cuando hablo de una iglesia apostólica, quizás el pensamiento de muchos se vaya, divague. Pero la Biblia, cuando nos habla de una iglesia apostólica, nos está hablando de una iglesia que ha sido enviada por un mandato divino de ir a todas las naciones y predicar el reino de Dios, enseñándole a todos que guarden todas las cosas que Él las mandó. La iglesia apostólica es una iglesia que ha sido enviada. No estamos esperando una orden, sino que ya la orden fue dada. En aquella oportunidad Dios no nos dio como iglesia una sugerencia.
de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, sino que nos dio una orden, y esa orden era de ir. Entonces la iglesia en estos días tiene que asumir la responsabilidad para lo cual fue implantada sobre la tierra. En primer lugar, desempeñar el rol que le toca desempeñar, que es desempeñar el sacerdocio. En segundo lugar, desempeñar la vida apostólica de la iglesia, que es ser enviada al mundo. Pero en tercer lugar, la iglesia de la cual le estoy hablando es una iglesia profética. Nosotros vemos entre el capítulo 1 de Joel, el capítulo 2 de Joel, algo ocurrió. En el capítulo 1 vino una devastación por causa del enemigo, que en ese tiempo fue una plaga en la cual destruyó la nación, que fue la plaga de la langosta. Luego en el capítulo 2 viene una futura restauración para la nación Israel. Pero en ese trayecto, para que hubiera una restauración, para más tarde se produjera un avivamiento, un derramamiento del Espíritu, tuvo que acontecer lo que leímos en el 2:17, que dice que los ministros, los sacerdotes, tendrían que acudir a llorar, a gemir, a interceder delante de Dios por la gente que está padeciendo dolor. Pero también es una iglesia profética. Luego que pasa todo eso, de que los ministros lloren, de que los sacerdotes lloren en el altar, y entre el pórtico y el altar lloren y giman, eso hará que se produzca en la iglesia un derramamiento del Espíritu. Dice el verso 28 que dimos lectura, dice que después de esto, no antes de esto, sino que después de esto, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Es decir, cuando la iglesia asume la responsabilidad como sacerdotes que somos, cuando la iglesia asume la responsabilidad, lo apostólico que Dios nos encomendó, el ser enviados, eso hará que se produzca un avivamiento en la iglesia. Eso hará que en la iglesia se produzca algo nuevo, el cual traerá salvación a las naciones. Pero para que eso ocurra, dice la palabra del Señor que hemos dado lectura, que tenemos que ir al altar. ¿Saben ustedes que allí en el pórtico, a la entrada, estaba donde estaba la gente, donde llegaba la gente con dolor, la gente necesitada? Pero en el altar estaba Dios, estaba su presencia. Y para que ocurra un movimiento del Espíritu sobre la iglesia que cautivará a las naciones, los ministros y sacerdotes, que es la iglesia,
al desempeñar la responsabilidad sacerdotal, tendremos que acudir al altar. Es decir, tendremos que acudir a la presencia de Dios, porque allí en la presencia de Dios vamos a escuchar la voz de Dios. Pero sobre todas las cosas, allí en el lugar, en ese altar, vamos a escuchar el latir del corazón de Dios. Y cuando escuchemos nosotros el latir del corazón de Dios, nos vamos a dar cuenta de que Dios sigue teniendo compasión del ser humano, que Dios sigue teniendo compasión del perdido, que Dios sigue teniendo compasión de aquellos que sufren, de aquellos que están necesitados de Él. Cuando los sacerdotes acudimos al altar, allí podemos entender, porque vamos a escuchar los latidos del corazón de Dios, y ese mismo latido del corazón de Dios vamos a ver cómo actuar. Porque nosotros tenemos que conocer el corazón de Dios, y el corazón de Dios lo vamos a conocer allí en el altar. Pero también tenemos que conocer el corazón de la gente, y el corazón de la gente lo vamos a conocer allí, estando juntamente con la gente. Y cuando conocemos el corazón de la gente, nos vamos a dar cuenta qué malo y perverso es el corazón del hombre. Y entonces, con una actitud, asumiendo la responsabilidad como sacerdote, asumiendo la responsabilidad, en otras versiones dice pontífice. ¿Qué es pontífice? Pontífice es pons, es puente, y facere, que sería hacer. Es decir, un pontífice o un sacerdote es un puente entre Dios y la gente necesitada. Es decir, para eso yo tengo que acudir al altar, y cuando yo acudo al altar voy a escuchar la voz de Dios, voy a escuchar el latido del corazón de Dios, y vamos a conocer por qué late tan fuerte el corazón de Dios: por la maldad de la gente. Y como conocemos el corazón de la gente, vamos a acudir a Dios en calidad de arrepentidos, pidiendo por la gente la misericordia, pidiendo por la gente su compasión, y a la vez diciéndole a la gente qué es lo que quiere Dios de cada uno de ellos. Cuando el hombre y la mujer se acercan al altar de Dios, podrá distinguir, podrá saber con exactitud qué es lo que quiere Dios que hagamos. Y al conocer el corazón de la gente, acudiremos a Dios, pidiendo, intercediendo para que Dios, a través de la iglesia sacerdotal, a través de la iglesia apostólica, a través de la iglesia profética, pueda traer una palabra a la gente que lo está necesitando. La iglesia del Señor es una iglesia profética, la cual tiene una palabra para liberar a las personas, tiene una palabra para liberar familias, tiene una palabra para liberar a un gobierno, tiene una palabra, la iglesia tiene una palabra poderosa. ¿Por qué? Porque ha estado en el altar. Y el llamado de Dios a la iglesia es que acudamos al altar, porque allí en el altar podemos escuchar
lo que Dios quiere transmitir a la gente. Cuando nosotros escuchamos a Dios, nos convertimos en una iglesia profética porque no le vamos a decir nada nuestro, sino lo que digamos a la gente, le vamos a transmitir lo que Dios está queriendo decirle a ellos. Para eso tengo que escuchar el corazón de Dios. Cuando escuche el corazón de Dios, cuando escuche el palpitar de su corazón, vamos a entender por qué son esas palpitaciones. Y nos vamos a dar cuenta que esas palpitaciones del corazón de Dios son por aquellos que todavía no le conocen, por aquellos que están allí en el pórtico, que todavía no han podido entrar al altar, aquellos que no han podido acercarse a Dios por diferentes circunstancias, muchas veces por la soberbia propia de cada uno, de cada ser humano. Muchas veces la religión los ha detenido en la puerta y no pueden entrar al altar de Dios. Siendo que antes solamente las familias sacerdotales podían entrar allí al altar de Dios, pero a través de la muerte de Jesucristo eso quedó anulado y ahora todo aquel que cree en el Señor puede entrar al altar de Dios porque se ha convertido en un sacerdote del Creador. Y hoy cualquiera puede entrar al altar de Dios siempre y cuando tenga a Jesucristo en su corazón. A través de Jesucristo tenemos acceso libre al altar de Dios, donde está su presencia. Y estando en su presencia, vamos a oír su voz, vamos a sentir el latir de su corazón. Y vamos a transmitir lo que Dios quiere que transmitamos. Vamos a sentir lo que Dios siente. Vamos a compartir con lo que Dios quiere que compartamos. Les deseo las más ricas bendiciones del Señor y que cada uno de nosotros podamos en esta noche asumir la responsabilidad que nos toca. Como iglesia sacerdotal, como iglesia apostólica, como iglesia profética. Sacerdote, interceder, ir al altar, del altar a la gente. Apostólicos somos enviados y profético, hablar lo que Dios quiere que hablemos. Dios te bendiga ricamente.